Siempre es una reunión, culto, más dedicado a la familia. Eso es lo que me dijeron, ¿verdad que sí? Así que yo quiero hablar algo con referente al tema de la familia y en realidad quiero centralizarme en algo que está de una forma muy directa influenciando, atacando con el propósito y el fin de que la familia cada vez pierda sus valores, valores espirituales, valores morales, valores de equidad y de estabilidad. Y Satanás está elaborando un plan a nivel, ha elaborado y está elaborando un plan a nivel mundial. Sabemos que estamos en una plataforma indudablemente profética como jamás lo hemos estado. Y mientras nosotros vemos el desarrollo de nuestra sociedad actual y vemos la condición del concepto familia, hogar y matrimonio, podemos ver que eso está en la mira, en la óptica de la fuerza de Satanás para un ataque concentrado y destruir el concepto de familia. Por eso yo quiero enfocar que el tener una familia, el tener un matrimonio, el ser padres responsable, el ser madre responsable, es uno de los desafíos más grandes que como iglesia nosotros tenemos por delante. Si nosotros tenemos familias sólidas, seguras, estables espiritual, moralmente hablando también, tenemos una iglesia que puede lograr propósitos de diseños y alcanzar los diseños divinos para llevar a cabo la obra que el Señor ha encomendado en nuestras manos. Entonces, la familia tiene que operar según el acuerdo de la voluntad de Dios. Pero yo quiero que, como una pequeña introducción, no voy a entrar en este detalle porque este es un tema bastante extenso. Hemos preparado material de estudio. He tocado esto algo hace unos meses mientras estábamos en el retiro de pastores en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Y una de las cosas más trágicas que hoy estamos observando es que el mundo está siendo llevado a un sistema de aprobaciones de leyes que van en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Evidentemente que una de las señales muy marcadas, como tantas otras señales que vemos en nuestro alrededor, es que la Biblia dice, y Jesús dijo, y esto lo sabemos y lo han ustedes escuchado varias veces, que como los días de Noé o como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. La única y gran diferencia que hoy tenemos frente a nosotros con los días de aquel entonces es que hoy el pecado se está legalizando como algo natural y algo normal. La mente del ser humano está siendo acondicionada para ver que aquello que es abominable ante los ojos de Dios y que según Dios y su palabra es considerado y llamado pecado, sea visto como un estilo de vida o como una preferencia sexual. En este momento nosotros estamos siendo testigos que en gran parte del mundo, especialmente los países desarrollados y por consiguiente los demás países del mundo, están tratando de aprobar lo que se llama la ideología de género. Y yo quiero rápidamente, porque no tengo el tiempo, darle una síntesis, una forma muy sintetizada de lo que es el concepto de la ideología de género, de lo cual hoy tanto se está hablando. Eso mismo se está abogando por aprobar en Estados Unidos, en algunos países de Europa ya está aprobado, algunas áreas de lo que concierne a la ideología de género está aprobado en Canadá, Estados Unidos está por el mismo camino y podemos observar que todo esto no es otra cosa sino que un plan demoledor de las tinieblas para destruir el concepto familia. Es más, estamos siendo testigos que en algunas partes del mundo los creyentes, los cristianos, los hombres y mujeres nacidos nuevos que creemos en los valores de la familia según la base bíblica y que creemos en los valores de la santidad y de la pureza dentro de los parámetros del matrimonio, estamos siendo mirados y observados como algo que puede atentar al equilibrio o a la estabilidad de una nación. O sea, es una forma sutil de una persecución cristiana disfrazada. Y entonces hoy en día dice que toda organización, toda fraternidad o toda manera posible de organizaciones religiosas que estén siendo pro vida o pro familia tienen que ser observados como posibles terroristas. Observe esto.
Entonces, esto es lo que nosotros estamos entendiendo, que estamos en esta hora, generacionalmente hablando, contra una lucha directamente contra el mismo infierno. Entonces, ¿qué se esconde detrás de la ideología de género? Porque para nosotros entender esto, entonces también tenemos que entender que hoy más que nunca podemos observar que ese es el centro del mensaje de esta noche, pero en realidad los valores de la familia están siendo alterados porque hay un ataque directamente para atar a la humanidad bajo el espectro de la inmoralidad. Y te voy a enseñar en esta noche cómo tú puedes derrotar la inmoralidad para vivir libre a plenitud sin que las cosas del mundo te puedan afectar a ti, ni a tu familia, ni a tu hogar, ni a tu propio matrimonio. Ahora, la ideología del género comenzó todo al comienzo de este nuevo siglo, o sea, el siglo XXI, pero en los últimos 5 años este concepto de ideología de género ha tomado una fuerza cada vez mayor. Entonces nos encontramos sin lugar a duda y no nos damos cuenta que todo esto está avanzando de una forma imparable y estamos dándonos cuenta que se está legalizando cada vez más en las naciones. Entonces nos encontramos ante un fenómeno que es un fenómeno no humano, sino un fenómeno destructivo del poder mismo de las tinieblas. Y esto está influyendo la manera de ser de la gente, está influyendo en la cultura, está teniendo repercusión negativa en la familia y toda la sociedad de una o de otra manera está aceptando este consejo que va en contra de los valores de Dios establecidos. Me refiero a lo que estoy diciendo, la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es el concepto de género, es la puerta más grande de la depravación y degradación moral que jamás haya existido sobre el planeta Tierra. Hoy hablamos de un mundo globalizado, hablamos de un nuevo orden de gobierno mundial y todo esto está introduciéndose sutilmente para tratar de traer una igualdad dentro de los géneros, o sea, que no haya ninguna diferencia entre un hombre o una mujer. Y las formas esquemáticas que están planteando la ideología de género es que los humanos realmente puedan quitarse y que no pueda haber ser humano que pueda discriminar a otro por una preferencia o tendencia sexual que vaya en contra de su propia constitución física. O sea, todo esto comenzó siendo en lo que se llama la libertad femenina y se comenzó a elaborar algo como diciendo que años atrás había una discriminación en lo que se llamaba a las mujeres. Todo comenzó aparentemente como un espectro de un simulacro de que en realidad se quería defender a los derechos de la mujer, pero detrás de todo eso iba encaminándose una sutil estrategia del mundo de las tinieblas. Entonces, hoy en día, en la ideología de género está abogando para que pueda el hombre y la mujer tener los mismos derechos. Y esto ha sido la punta de lanza de la ideología de género, que es una doctrina literalmente del nuevo orden de gobierno mundial y que sutilmente lo que está logrando o lo que quiere lograr es cambiar el rol del hogar para disolver la autoridad establecida por Dios, pues ahora ya no debería, según la ideología de género, existir realmente una cabeza responsable en cada hogar, que sería el esposo. No existiría un equilibrio de relaciones entre el esposo y la esposa y los padres y sus hijos, porque al fin y al cabo todos son iguales. La ideología de género se le hace llamar a lo que se llama y se conoce como el sexo social, o sea, está de acuerdo con los esquemas ideológicos del ser humano en relación a su propia preferencia sexual, dando a entender que nace bisexual y por lo tanto puede elegir entre ser hombre o mujer. La ideología de género está abogando y diciendo que no es tan importante si nace según los parámetros de la humanidad, siempre hombre o mujer, que no es importante cómo nace, sino qué es lo que va a hacer en el momento que la persona determine para elegir su preferencia sexual.
En el año 1970 y algo, en los libros de todo lo que era la organización, diríamos, de la psicología y la psiquiatría, donde se elaboran textos para normalizar cuáles son las capacidades, o mejor dicho, las enfermedades con tendencia mental, desequilibrios y desbalance mental, para ser tratado por la psiquiatría y la psicología. Entonces había muchas desviaciones, entre ellos lo que se llama el homosexualismo. Pero en el año 1970 y tanto, los libros de texto de la psicología y psiquiatría a nivel general fueron adaptados y cambiados, y entonces se comenzó a decir que el homosexualismo no era una desviación o una forma equivocada de elección, o que era un problema mental que la persona tenía, sino que era una preferencia sexual. Cuando eso se cambió en los libros de texto, entonces todo el mundo entero comenzó a tratar de intentar de que la ley de la aprobación de matrimonios del mismo sexo fuera aprobado. Por esa razón hubo una plataforma de cambio, simplemente cambiando los libros de texto, que era la plataforma que daba la introducción a que esto se hiciera ley. Y hoy podemos tener que en gran parte del mundo esto es una ley que prácticamente regula el concepto de toda esa comunidad que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Ahora, la preocupación más grande nuestra es que dentro de esas condiciones de ideología de género, hace cuestión unos meses del año pasado, también se volvió a revisar los libros de texto de lo que se llama la Organización de la Psicología y la Psiquiatría. Por muchos años el tema de la pedofilia, ¿sabe lo que es la pedofilia? Mayores teniendo relación con menores, con niños pequeños, estaba considerado como un problema de problema mental, como un desbalance, como un desequilibrio, como algo fuera de lo natural del ser humano. Y quien intentaba o quien practicaba eso era realmente acusado como una actitud que violaba la ley, y era llevado preso porque era un acto considerado criminal. Ahora, los libros de texto dentro de este avance que están tratando de que la ideología de género sea aprobada, lo que ahora cambiaron y dicen que el problema de la pedofilia ya no es un problema de enfermedad o de desequilibrio mental, sino que es una preferencia sexual que el ser humano escoge. Eso se cambió. Dentro de la ideología de género se están sometiendo en diferentes lugares y cortes a niveles mundiales para que sean aprobados 30 orientaciones sexuales. No una, no dos, no tres, sino 30 orientaciones sexuales. De ser así, y esas 30 orientaciones fuera aprobado, yo creo que el mundo entraría en la fase más deplorable de la mayor depravación jamás existida en el planeta Tierra. Porque esas 30 preferencias sexuales, en primer lugar, está lo que se llama, no voy a nombrar todos, por supuesto, pero en primer lugar está lo que se llama el bestialismo, tener relaciones con animales. En segundo lugar está la pedofilia. En el país de Canadá, muy cercano, ya se aprobó que la pedofilia no está penado por la ley. En Austria eso está también autorizado, en muchos países europeos también está autorizado. Significa que cuando llega una ley de esa naturaleza y se establece como una ley aprobada, todas las personas que están en la cárcel como violadores potenciales salen completamente libres, porque la ley respalda su práctica. ¿Me están siguiendo? Yo creo que voy un poco lento, fuera de lo normal mío. No me pasa nada, solamente que estoy tratando de que usted entienda esto, porque estamos en la familia y estamos hablando de los valores de la familia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los propagadores de esta ideología de género sostienen que hay por lo menos 8 tipos diferentes de géneros. Y cuando en realidad se nota la pérdida del sentido común en este análisis y la proclamación de lo que se llamamos una mentira colosal que se impone al público legalizando leyes contra Dios y su propia palabra, entonces lo que se está imponiendo al público, a la sociedad en general, es como algo que es valedero,
rompiendo los valores que Dios mismo demarcó por su palabra a través de todas las generaciones. Entonces, esto de la ideología de género nos está afirmando que lo importante, ellos dicen, no es haber nacido varón o mujer, sino lo que uno siente por dentro. Anteriormente la gente con tales alucinaciones y problemas sumamente demoníacos eran llevados a las clínicas psiquiátricas para ser tratadas como enfermos y como problemas mentales. Pero actualmente las autoridades públicas, guiadas por esta tendencia que están gritando que sea aprobada en todo sentido, guiada por sentimientos y principios, inclusive están renovando los pasaportes y los documentos, estableciendo ciertos parámetros. Por ejemplo, en Suecia, los pasaportes que están sacando nuevamente ahora, los nuevos pasaportes, ya no dicen varón y mujer o masculino y femenino, sino que dice masculino, femenino, y luego hay otra parte que lo puede marcar, sexo no definido. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos tiene previsto legalizar 30 orientaciones sexuales y para eso se trata de aprobar una ley antidiscriminatoria denominada HR 1913. Es decir, lo que estoy diciendo lo digo con datos precisos porque esto no es una cuestión de tratar de impresionar a la gente, sino de hablar cómo la palabra de Dios se está cumpliendo literalmente frente a nuestros propios ojos en cuanto a la señal de los días de Lot y los días de Noé. Entonces, el tratar o aprobar estas 30 orientaciones sexuales, según la cual las conductas como las siguientes son las órdenes: la zoofilia está dentro del primer lugar, la pedofilia, y realmente consiste en que la práctica de relación sexual se sostienen principalmente a través de niños entre 5 a 12 años. Entonces también están por aprobar lo que se llama el incesto, la necrofilia, que es la relación con muertos, lo cual últimamente hay violaciones de los cementerios donde la gente, los jóvenes van a medianoche y hacen estas barbaridades, que es otra cosa que inmoralidad terrible. Y por ahí podríamos seguir realmente la lista de esas 30 orientaciones. Entonces, hoy ya en estado de California está aprobado y se le permite a los varones utilizar el baño de las mujeres, introduciendo así lo que se denomina los baños de género neutral para aquellos que aún no han decidido quiénes son en realidad. Yo me quedé asombrado hace un tiempo corto. Yo viajé con mi esposa y un matrimonio que me acompañaba a Francia y entré en un restaurante y de repente yo entré al baño cuando me encuentro que había 2 mujeres y yo digo, ¿me equivoqué? Salí afuera, miré el cartel y no, estaba la señal de hombre. Volví otra vez y dije, ¿yo estoy equivocado? No, aquí en Francia podemos usar cualquier baño. En el año 2011 se acordó en la reunión del Parlamento de Canadá el hecho de que todos los diputados apoyaran la afirmación de que la pedofilia era una orientación sexual normal y solo un diputado votó en contra. Así que el abuso de los niños ya no se califica como un acto criminal, sino como una preferencia, orientación sexual aprobada por la ley. De acuerdo a la ideología de género, a los niños se les están enseñando que no deben llamarle a su padre, que no deben llamar a sus padres padre o madre, sino padre 1 y padre 2. Eso ya está legalizado. Entonces, por esa razón, la ideología de género consiste en destruir la institución natural de lo que es el concepto que Dios mismo ha establecido y ha creado, que es la familia, y promover la legalización de todo acto de perversión sexual. Entonces, en lo que estamos viendo en estos aspectos, tenemos la introducción de la llamada ley de homofobia, vigente en Canadá y en muchos países, en Suecia y muchos países de Europa, y también aprobándose en Estados Unidos, en donde cualquier actitud de homofobia puede ser castigada en cárcel mediante una orden judicial. Por ejemplo, si usted en Canadá en este momento y en muchos estados de Estados Unidos lograra pronunciar y leer el versículo de la Biblia que condena a la homosexualidad como un pecado y que será castigado, será condenado por Dios a través de lo que la Biblia enseña,
el hecho solamente de ese texto bíblico y que una persona quiera demandarlo, será castigado con pena de prisión de más de 1 año. La ideología de género establece 8 preferencias o tendencias de género, pero en primer lugar, femenino, masculino, heterosexual, homosexual y transexual. O sea, lo que yo estoy diciendo esto y lo que estoy compartiendo es que tenemos que estar preparados y estar listos para saber cómo enfrentar esta guerra, que es una guerra espiritual. Por eso que en uno de los últimos libros que hemos sacado, que lo he titulado Transhumanismo y la genética queriendo ser igual a Dios, es lo que está tratando de crear en la conciencia del ser humano que todo lo que esta palabra dice no es verdad. Entonces hay una guerra entre la mentira de Satanás y la verdad revelada de Dios a través de su palabra. Esto es algo, la ideología de género es una embestida contra los valores que la Biblia establece. O sea, son situaciones antivalores manifestados por medio del hombre de pecado y el hijo de perdición, razón por la cual la verdadera iglesia y la verdadera proclama de este año, yo creo que es una proclama tan profundamente profética y tan intensamente de Dios, que yo creo que tenemos un gran desafío. El hecho de decir el reinicio, eso implica que tenemos que volver a los valores que la palabra de Dios siempre ha establecido y no dejarnos mover por nada. Una iglesia, a menos que reinicie el concepto moralidad, santidad y pureza, será imposible entender cómo podemos confrontar esta red y este plan tan oscuro de las tinieblas. Pero la verdadera iglesia, que se opondrá a todo este plan diabólico con el concepto, realmente entendiendo que es una de las señales proféticas de los últimos días. El Señor siempre cuida de nosotros. Y el Señor va a cuidar de nosotros. Así como María dejó todo para escucharlo, eso mismo debemos hacer nosotros. Disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida para recibir todo lo que el Señor quiera hablarnos y quiera enseñarnos. ¿Está entendiendo? Yo solamente le he dado una pequeña introducción. No sé si alguno captó lo que es la ideología de género. Entonces, la lucha nuestra en esta hora, en los valores de la familia, el intento de mantener ese equilibrio, ese balance que según Dios nos revela, y que la familia no fue una institución humana, sino que fue creado y fundamentado, establecido por Dios mismo. Y por eso que Satanás, todo lo que Dios estableció, creyó, fundó, siempre Satanás ha tratado de destruirlo. Y por eso que la artimaña de Satanás en esta hora es que nosotros debemos de entender quién es el Señor de nuestra vida. El Señor es aquel que nos va a hacer acto para amar su voluntad y desear conocerle íntimamente a través de la pureza y la santidad. Esta unción tiene que ser derramado en los matrimonios, tiene que ser derramado en los hijos, tiene que ser derramado en los padres. Yo el año pasado, cuando estaba estudiando acerca y preparando todo este material, dediqué 1 mes completo predicando todos los días acerca de la familia. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos entender este concepto. Entonces miremos esto. En medio de esta ideología de género, lo que quiere traer Satanás es una batalla para crear una cautividad preponderante en la vida del ser humano y atarlo a través de la inmoralidad. Evitar que el hombre y la mujer en su relación, familia, hogar y matrimonio sea infeliz porque está atado por una forma excesiva, terrible de degradación inmoral. Quiere decir que cuando estamos viendo eso, si tú y yo queremos estar libres en plenitud, necesitamos entender que la sanidad y la salud sexual son batallas interiores dentro del alma de una persona. Que cada hombre o mujer debe de entender la batalla que está enfrentando por mantener su pureza y su santidad en la presencia de Dios y su pureza sexual en estos días donde tanta fuerza está tomando este plan demoledor de la ideología de género. Si yo tuviera que hablar acerca de todo esto de la ideología de género, nos demoraríamos por lo menos algún par de horas. Ahora, tenemos que entender que esta es una batalla frontal, no de carne ni de sangre, sino contra las fuerzas hostiles de la maldad y del poder del diablo.
Y a menos que nosotros entendamos lo que Dios enseña acerca de la pureza y de la santidad que tiene que guardar su pueblo en días de pecado, depravación y degradación, no alcanzaremos ningún propósito divino, a menos que mantengamos el equilibrio de lo que el Señor dice, que el que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica como Él es puro. Entonces, tengo que desafiar, y es un mensaje desafiante a la iglesia en esta hora, en el año del reinicio, para entender que no podemos negarnos a entender el profundo significado de la santidad y la pureza. Dios nos está desafiando en este año del reinicio para que podamos abrir esas áreas de la vida a Dios y para que Él pueda sanar toda condición de atadura, sea de la índole que sea. Porque el tema de la esclavitud y la adicción sexual no es simplemente un asunto de una consejería momentánea en la iglesia, es un asunto de vida o un asunto de muerte espiritual y separación de Dios para siempre. El mundo hoy, iglesia, familia, matrimonio que están escuchando, hijos y padres, el mundo de hoy está bajo la creciente influencia de un diabólico plan que se llama seducción sexual. Por eso que este conflicto es uno de los más severos por dos razones. Número uno, cuando se trata el tema de la sexualidad, se está enfrentando a una de las batallas más importantes del mundo caído y del mundo de las tinieblas. Segundo, la Biblia dice que Jesucristo vino ¿a qué? A deshacer todas las obras del diablo. Y parte de esas obras que el Señor vino a deshacer ha sido la caída de lo que se llama la esclavitud por condición de la inmoralidad sexual. Él vino para hacernos libres. Y Él vino a deshacer toda obra del diablo. Por eso que a medida que estaba estudiando esto, el año pasado he predicado en contra de la lascivia, en contra de la lujuria, cómo escapar de la pornografía y hablar de todos estos temas, porque Dios quiere hacer libre a la gente. Porque mientras eso esté guardado en el corazón y esté siendo atesorado en la mente como fortalezas espirituales, y el ser humano en Cristo no esté capaz de renovar la mente en el Señor y tener una mente pura, sana, será violentamente apresado por esta furia del infierno. Una de las armas más poderosas que tienen las tinieblas, iglesia, para el alma del ser humano, y especialmente ataque concentrado contra aquellos que aman a Dios y su palabra, es la esclavitud sexual. Dios ha puesto límites estrictos en cuanto a lo que se llama el pecado sexual. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como creación de Dios, imagen y semejanza, tenemos ciertas características que Dios ha colocado en nuestra vida. Una de esas características que nos hace semejante es la característica de la santidad, de la pureza, de la justicia y de la verdad. Por eso que la imagen de Dios es revelada en el planeta Tierra cuando un esposo y una esposa se unen en una relación de pacto matrimonial. En ideología de género no existe tal versión, no existe tal realidad. En la ideología de género el matrimonio desapareció para siempre, la familia desapareció para siempre, el hogar desapareció para siempre. Entonces esta es la razón y el motivo por el cual el infierno hará todo lo posible para destruir la relación del matrimonio, porque el matrimonio es la institución más antigua que Dios ha creado en el planeta Tierra. De tal manera y tan significado y tan profunda verdad y relación que aún mismo el apóstol Pablo compara la relación matrimonial y la familia con Cristo y su iglesia. Misterios de misterios. Una de las armas más efectivas entonces del enemigo en la guerra espiritual es hacer que el ser humano sea esclavo en sus adicciones sexuales. Algunas veces hacemos una pequeña pregunta y causa quizás un mal pensamiento y quizás causa una mala interpretación. El saber y entender cuál es el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo, la mente realmente degradada piensa y va a otro sentido, pero lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo es la mente. La raíz de esclavitud sexual se encuentra en la forma que la gente piensa, en las imágenes que se graban en la mente, porque no se han logrado vencer la lujuria de los ojos y no se ha logrado vencer la tendencia a las imágenes
que Satanás logra grabar en la mente del ser humano. Y esta es la segunda razón por la cual la batalla sexual puede ser tan severa para muchas personas. Ahora mire esto. Estoy hablando de cómo vencer y derrotar la inmoralidad para que este espectro de muerte y de maldad no afecte tu vida, ni tu matrimonio, ni tu familia. La adicción sexual no es simplemente una lucha sobre una perspectiva mental. Ella afecta a la misma imagen de Dios, así como también cautiva el alma del ser humano con ligaduras de muerte. Ahora, ¿cómo comienza la mayor parte de los pecados sexuales? Jesús puso un ejemplo práctico en la palabra. Él habló con ejemplos de la vida diaria. Y Jesús en Mateo capítulo 13 versos 25 y 26 dice: pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué es lo que le dio la ventaja al enemigo de sembrar cizaña en medio del trigo? Que los hombres estaban durmiendo. Los hombres no estaban en guardia. Los hombres habían sido debilitados por el adormecimiento y el letargo del cansancio posiblemente, y estaban durmiendo. Y esa oportunidad de adormecimiento es la que aprovechó Satanás para entonces sembrar cizaña y mezclarla con el trigo. Iglesia, el Señor nos está hablando en esta palabra profética de reinicio. Yo creo que es un tiempo de que aquellos que por razones de insensibilidad espiritual, razones de debilidad espiritual, razones de desánimo, razones cuantas el enemigo puede presentar y se han adormecido, este es un tiempo para que despierten antes que sea demasiado tarde, porque mientras el hombre, mientras el esposo, mientras el que tiene que ser la cabeza del hogar está adormeciendo, Satanás está sembrando cizaña en el corazón de tu hijo, en el corazón de tu hija y aún quizás en el corazón de tu esposa. Tenemos un desafío. Tenemos una gran demanda de parte de nuestro gran Dios. El sueño tipifica los monumentos, los vulnerables, las cosas vulnerables, aquellas áreas débiles que las personas no son capaces de vencer en su propia vida. Aquellas áreas donde Satanás ha sembrado pensamientos en la mente. Y cuando tú tienes estos problemas, tanto familiares, laborales como conyugales, entonces la mente está receptiva a ser invadida y saturada por pecados sexuales. Comienza en el momento que la gente se está debilitando espiritualmente y la gente deja de perder su sintonía con el cielo. Esta es la razón por la que nosotros, el ser humano en Cristo, debe de cuidar continuamente y renovar su mente con la palabra y el poder que Dios nos ha dado. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías dice algo, y dice en Jeremías 6:19: oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Dónde comienza la adicción sexual? ¿Dónde comienza la esclavitud del problema inmoral? En la mente. Y cuando la mente se deja llevar por las imágenes y por la imaginación, entonces la persona tiende a ser seducido y susceptiblemente a apetecer lo que es pecado y abominación ante los ojos del Creador. Ahora mire esto. ¿Qué sucede si la persona juega con pensamientos de inmoralidad sexual? Si la persona no resiste a Satanás y a tiempo no reprende y es liberado en su mente y renueva su mente en el conocimiento de la palabra, se van a destruir tres barreras. La primera barrera que se va a destruir es la atracción. Por medio de la atracción de tu mente es que va a destruir la barrera de lo que es la santidad de Dios. Lo segundo es que la atracción de la mente va a destruir las barreras de la moralidad y el temor reverencial a Dios. Lo tercero es que la atracción de la mente en lo que es la tentación va a construir barreras que separa al hombre y a la mujer de su intimidad, búsqueda personal e íntima con Dios. Jesús dijo claramente: ¿de dónde vienen los malos pensamientos?
¿De dónde vienen las malas acciones? ¿De dónde se activa lo que destruye al ser humano? Eso lo dijo en Marcos, capítulo 7, el verso 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todo eso es el resultado de lo que hay en el hombre cuando éste se separa de Dios, o cuando éste no ha tenido una verdadera relación o un verdadero encuentro con el Todopoderoso. Entonces, ¿en qué debemos de pensar para hacer guerra al pensamiento que quiere realmente cautivar la mente? Es lo que nos dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna cosa digna de alabanza, en esto pensad. Entonces hay una manera de hacer guerra al pensamiento que nos quiere asediar y colocarse y hacer fortalezas destructivas para destruir el concepto de moralidad y santidad en nuestra mente. Y la única manera es que tenemos que entender de una forma clara lo que dice Filipenses. Piensa en lo que es verdadero, piensa en lo que es honesto, piensa en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que tiene que ver con el servicio, la alabanza, la entrega, la adoración. En esto pensar. Entonces esto nos muestra que el Dios que tenemos está interesado profundamente y sabe entender que nuestra mente está en una batalla, pero Él nos dio armas para ser victoriosos. Lo otro que nosotros vamos a observar es cómo prevenir la inmoralidad sexual en la mente. Hay dos armas poderosas en contra de los malos pensamientos. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, una mente sin este pensamiento es una mente desarmada, totalmente indefensa. Lo podríamos comparar como un equipo de soldados o como un ejército de soldados sin armas en medio de la guerra. Pero Jesús, el que vino a deshacer las obras del diablo, el que terminó en la cruz con el pecado, el que se compadeció de ti y de mí y nos hizo libre para siempre. Entonces el Señor dice claramente que Él exhibió públicamente en la cruz del Calvario todo espectro de muerte y de obra de Satanás, como si fuera un impacto, aleluya, de vergüenza y de destrucción para siempre de mí. Entonces la obediencia a Cristo logra que el pensamiento contrario a Dios sea diluido y sea quitado. Por eso que dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuáles son los 4 tipos de adulterio que la gente cae y que destruye familias, hogares, matrimonio? Número 1, el adulterio de los ojos. No voy a entrar en esos detalles. El adulterio de los ojos. Número 2, el adulterio en el corazón. Número 3, el adulterio de la mente. Y número 4, el adulterio físico. Pero todo comienza a través de imágenes que se graban en la mente. Es lo que dice claramente en el libro de 1 de Corintios capítulo 6 verso 9 al 10. Y ahí te explica claramente lo que es el pecado, lo que es la degradación, lo que es la inmundicia. Ahora, detrás de cada una de esta lista se pueden esconder un demonio, un espíritu de cautividad y de opresión por la cual el Señor te quiere hacer libre. Entonces lo que estamos diciendo en esta noche realmente es que sexualidad sin amor no es lo correcto. Sin el orden del matrimonio no es lo correcto. Por eso que la gente está en el vicio, en la soledad, atado por la pornografía, lascivia, lujuria, homosexualidad. Pero lo que el Señor está diciendo a su iglesia y llamando a su iglesia es a la pureza, al pudor, a la moral cristiana. Porque la sexualidad sin amor y sin el matrimonio es pecado ante la presencia de Dios, llena el alma de vacío. La sociedad de nuestros días tiene un ambiente lleno de tantas y tantas situaciones de inmoralidad.
que hace suponer, como la gente piensa del mundo del pecado, como que la preferencia o las ideologías de género o las preferencias equivocadas sexuales es la mejor manera de disfrutar la vida. Pero la felicidad va de la mano del bien y de la verdad, no del pecado, de la mentira, de la impureza y de la inmoralidad. Una libertad sin verdad no libera a nadie. La verdad te hace libre, pero la mentira te condena y te apresa hacia un estado de esclavitud permanente. La prostitución es un claro ejemplo de que sin amor no hay felicidad. Si dentro de los parámetros del matrimonio no existe la aprobación de Dios. Las esclavas del pecado, hombres y mujeres, muchos otros y tantos libros se escriben acerca de testimonios de personas que han sido adictos a través de esta forma violenta de destrucción, de inmoralidad. En resumen, lo que yo estoy diciendo en esta noche, la concepción cristiana de la sexualidad conforme el propósito de la palabra de Dios, Dios estableció e instituyó el matrimonio como un principio y un fundamento para la familia y la sociedad. Si los gobiernos están estableciendo leyes que están violando el derecho de esta palabra, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuando nosotros aparentemente no solemos hablar ni ver en detalles, pero cuando Dios dio el decálogo de los 10 mandamientos a Israel, hay 3 de esos mandamientos que nos protegen a nosotros, nuestra familia y nuestro matrimonio. 3 que Dios está pensando y que Dios había pensado. Número 1, el Señor en nuestros mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, lo que está hablando es un respeto, una honra y una obediencia de los hijos hacia los padres. Es decir, es una cobertura de protección que rodea al hijo, y aquel hijo e hija que respete y honre a su padre y a su madre, la Biblia dice, tendrá largos días de vida. Lo segundo que protege el matrimonio: no cometerás adulterio, porque ante Dios es abominación. Lo tercero: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, Dios pone como un vallado de protección y de cobertura, aleluya, su propia promesa, que es activada cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios y a su palabra. Por eso es que el 6º mandamiento protege el amor humano correctamente dentro del matrimonio. Señala el camino de una verdadera moralidad y estabilidad para que el individuo coopere libremente en el plan de lo que Dios mismo ha creado para él y para que el Señor sea glorificado a través del hombre y la mujer. Y Dios le ha dado al hombre y a la mujer la capacidad de lo que es el matrimonio, para que dentro de ese concepto del matrimonio pueda engendrar, pueda tener hijos e hijas, porque herencia de Dios son nuestros hijos, y el matrimonio es la bendición que Dios da a un hombre y a una mujer. Entonces, en esta hora, nosotros tenemos que entender que hay valores en la familia que no son necesariamente los valores en negativo y los valores pseudos engañosos que el diablo quiere levantar en nuestra sociedad actual. Este es un tiempo para que nosotros meditemos profundamente en una relación personal con Dios. Y amados, les voy a decir algo muy importante: nosotros tendremos que tener una batalla entre la verdad y la mentira. Para mantener la verdad, tú tienes que tener una batalla espiritual de búsqueda, de clamor, de intercesión. Para sencillamente ser atrapado por la mentira, no tendrás que hacer absolutamente nada. Este es un tiempo glorioso y es un tiempo que Dios nos va a pedir cuenta. O sea, Dios diseñó la familia con un propósito. Y da conmigo: mi familia tiene un propósito. No es mi propósito, sino el propósito de Dios en él. La familia tiene un propósito de parte de Dios. No solo se trata de iniciar un matrimonio, sino lo más importante es que comprendamos que somos familias sacerdotales, porque fuimos llamados a ser parte del reino eterno de Dios.
Hemos sido llamados a ser parte del propósito de Dios, es decir, que cumplamos el pacto que Él hizo con nosotros y con nuestra descendencia, porque en ti van a ser bendecidos, aleluya, tus generaciones. Entonces, cuando nos encontramos con el Señor, cuando nos relacionamos con el Señor, es una vivencia que tenemos con Dios. Pero yo les voy a decir algo realmente de una forma clara, tangible, lo debemos de entender, aleluya, y es que la salvación no se traspasa de uno a otro, sino que se experimenta y se vive. Entonces, cuando entendemos esto y cada uno de nosotros y enseñamos a nuestros hijos a que ellos mismos tengan una verdadera relación, encuentro y experiencia con el Señor como nunca han tenido, eso los prepara para enfrentar un mundo que está siendo embestido por la más degradante condición de depravación y moral. En el mes de octubre, en Estados Unidos se dedicó todo el mes de octubre, el mes del orgullo gay. Y en todos los colegios de edad de 5 años adelante se les enseñó cómo pasar a ser una persona, hombre o mujer, en estas comunidades. ¿Por qué Satanás está tan violentamente atacando lo que es la moralidad del propio ser humano? Porque sabe que le quedan pocos días en la tierra. Yo les digo de todo mi corazón, tenemos que orar por nuestros niños, tenemos que orar por nuestros jóvenes, tenemos que orar por nuestros adolescentes, porque ellos se enfrentan a un mundo muy distinto a lo que tú y yo nos enfrentamos cuando éramos niños. El pecado siempre ha existido, pero la maldad y la depravación y degradación que está siendo legalizada por las plataformas de autoridades de gobierno nunca se había visto. Eso significa de una forma muy especial entonces que las familias que no hacen la voluntad de Dios ni obedecen a Dios están expuestas a ser sentenciadas por una cautividad de las tinieblas. Adán y Eva pecaron y tuvieron que salir del huerto del Edén. Elías aprobó y no exhortó a sus hijos y perdió su sacerdocio. Los hijos de Samuel aceptaron el soborno y Dios le llama la atención. O sea, lo que le estoy diciendo, la mujer de Cantar de los Cantares descuidó su propia viña y se distrajo, hizo que perdiera la comunicación con la viña. O sea, tenemos que cuidar nuestra familia. Somos responsables. El ministerio más grande que Dios te va a poner y te va a pedir cuenta un día es tu propia familia. Porque de nada te sirve ganar el mundo entero y descuidar tu propia familia. Tu primer ministerio es tu familia. ¿Estamos claros en eso? Aunque existe necesidad de trabajar y debemos pensar que hay una viña que está en nuestra casa esperando la vigilancia y el cuidado nuestro. O sea, tú tienes que cuidar de tu propia viña. Deja de ver la viña del otro, cuida tu propia viña. Planta tu propia viña. Protege tu propia viña. Tienes que, aleluya, ser vigía de la casa, o sea, de tu propia familia, tu propio hogar. Y eso es precisamente lo que Dios ha dado en la responsabilidad de los padres. La Biblia también nos habla, y termino ya con esto, familias que hicieron la voluntad de Dios. Tenemos un Abraham donde todo lo entregó y donde colocó a Dios número 1 y donde colocó a la familia número 2, donde no tuvo reserva para obedecer a Dios, aunque en un momento dado le pedía a su propio hijo, porque aún tenía en convicciones propias marcadas que aún de las piedras Dios podía volver a cumplir el pacto de promesa manifestado sobre él. Pero gloriosamente Abraham experimentó lo que es obedecer a Dios. Cuando Dios te puede, cuando Dios te pide lo que más tú apeteces, recuerda que tú tienes que estar dispuesto y no te preocupes, porque ya Dios proveyó el cordero. Yo quiero decirles, iglesia,
Dios está interesado por mi familia. Dios está interesado por tu familia. Lo podemos comprobar cuando Israel salió de Egipto con la familia, todos sus bienes. Como sabemos, Faraón quería dividirlos. Dejan que vayan primero los hombres, pero que se queden las hijas y se queden los hijos y las mujeres aquí. Y Moisés dijo: nos vamos todos, toda la familia. Satanás lo que está intentando hacer es dividir la familia, destruir el concepto del matrimonio. En el caso de Noé, Noé le creyó a Dios, obedeció a Dios, y él y toda su familia fueron preservadas en medio del diluvio en el arca, guardados por Dios. O sea, tenemos ejemplos muy prácticos en la vida de que realmente todo aquel que pone el corazón, el esmero por amar a Dios, Dios le cuida a él y cuida todo lo que le pertenece. Por lo tanto, en esta hora deleitémonos en cumplir la voluntad de Dios. Sea ese nuestro deseo, sea ese nuestro anhelo, y digamos no a la ideología de género y digamos sí a la santidad y la pureza, porque eso va a ser escudo en derredor de nuestra propia vida. Ponte de pie. Aleluya. En estos días vamos a estar hablando muchos temas muy interesantes. Y sé que ustedes van a ser edificados y bendecidos. Pero permítanme que antes de terminar, no sé cuántos de algunos de ustedes entendieron el concepto del mensaje de esta noche. Ahora, cuando ustedes vean en las páginas, en los periódicos, escuchen la radio, televisión, ustedes tienen ya una idea más clara de lo que es la ideología de género. Y vamos a orar. Nosotros como iglesia en Miami, en Miramar, estamos orando e intercediendo porque esas 30 orientaciones quieren ser aprobadas. Y estamos orando y clamando a Dios porque Dios frene, para que Dios tenga misericordia. Yo doy gloria a Dios porque ustedes tienen una bendición muy grande, y es tener un colegio cristiano. Y eso es una de las bendiciones más grandes que tiene Ministerio Ebenecer en Guatemala, tener un colegio cristiano. Porque en Estados Unidos yo siempre digo a los padres, si yo tuviera niños pequeños, lo pensaría más de una vez y mandarlo al colegio. Sabe que los mismos profesores, maestros y maestras en edades de kindergarten de 5 o 6 años ya le dan las páginas web para que ellos entren y sean informados cómo ser una persona de esas comunidades de depravación y moralidad. Usan las computadoras de los mismos colegios, y un niño de 7 o 8 años llega a casa y dice: papá, yo ahora soy esto. No me puede decir nada porque yo como ser humano tengo mis derechos. Y si tiene dudas, entra a esta página web porque algo me defiende. Eso es violento. Eso es terrible. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor reverencial por la palabra. Este es un año de reinicio que vamos a entender lo que Dios le dijo a Israel. Y repetirás estas palabras a los hijos y a los hijos de tus hijos, y la guardarás y la pondrás por obra. Porque cuando esta palabra se hace vida en nosotros, no importa la condición de allá afuera, hay unas condiciones inalterables y hay una señal de Dios en nuestro ser. Y es la señal que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Padre, yo te doy gracias por el poder de tu palabra, por la gracia de tu Espíritu. Señor, en medio de esta confrontación violenta que estamos teniendo contra el mundo, el pecado, la maldad, Señor, ya nos advertiste y nos dijiste que esos serían señales prominentes del postrer tiempo.
señales proféticos o proféticas de la hora final y del tiempo final. Pero Dios, ayúdanos que como iglesia podamos estar debidamente conectados contigo, en poder, en autoridad. Señor, ayúdanos a mantener valores correctos, fundamentos inalterables, principios que nos lleven a una verdadera relación contigo. Reprendemos la obra de maldad, todo ataque de las tinieblas, y levantamos vallado de protección sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Levantando vallado de protección sobre los matrimonios de las iglesias, sobre las familias de las iglesias. Reprendemos el espíritu de la maldad, reprendemos la inmoralidad, echamos fuera la sustancia maligna, la degradación que el enemigo trae como concepto de una nueva manera de pensar los humanos, siendo encaminados y expuestos a ser cautivos por la inmoralidad ascendente, destructiva y terrible. Dios, creemos, Señor, que lo único que nos puede hacer fuerte en momentos de confrontación de esta índole es que nos mantengamos siendo conscientes que tú eres el que está con nosotros, que nos has ayudado y nos seguirás ayudando, que nos proteges y nos seguirás protegiendo, que nos has cubierto y nos seguirás cubierto. En el nombre de Jesús.